Jorge, tres acontecimientos, tres experiencias que después cuando empezaste tu vida en Cristo te hayan reforzado esa fe. Tres experiencias. Bueno, la primera es que, como yo te decía, yo había escuchado hablar de Dios, pero yo no lo conocía. La primera experiencia fue Perdón, comencé- perdón. No, no podía. Eso fue una señal del cielo. ¿Sabes qué? El detrás de... Los bloopers. Jorge, tres acontecimientos, tres experiencias, tres vivencias que cuando, después de que tuviste este acercamiento a Cristo, te hayan reforzado esa fe, Tres vivencias, tres experiencias. Yo había escuchado muchas veces hablar de Jesucristo y yo lo tenía como crucificado, como me lo enseñaron a mí en las costumbres. Y luego de que empecé a vivir para Él, empecé a conocerlo, empecé a profundizar en las escrituras, en la Biblia. Creo que la primera y la más maravillosa fue comenzar a conocer a Jesucristo. La segunda, comenzar a conocer al Espíritu Santo y empezar a entender la relación que Él desea que no solamente este servidor, sino que todos y cada uno tengamos con Él, es que seamos amigos del Espíritu Santo. Esa es la segunda. Y la tercera, que definitivamente, hablando solamente del tema familiar, me cambió la vida en el tema familiar solamente por hablar del tema familiar. tu familia, háblanos de tu familia ya que tocas el tema. Mi familia, yo creo que ¿Cómo eso vives sería en familia? yo creo que eso sería más bien como un capítulo aparte, porque, porque me pasó de una forma bien especial. Yo era una persona que tenía mucho miedo a la soledad. Y por ese problema de tener miedo a la soledad, yo me mantenía buscando pareja. Que ese no es el propósito del hombre. El propósito del hombre, y alguien me dirá, ¿cómo así? Y entonces, ¿cómo voy a conseguir esposa? Yo me apegué a lo que dice la palabra de Dios en un momento en el que yo estaba muy desubicado y que yo estaba buscando pareja. Y sentí que el mismo Dios me dijo, me regaló un texto bíblico que es Génesis 2:22, donde él dice que él hizo entrar en un sueño profundo a Adán y que sacó de la costilla de Adán, hizo a la mujer y se la trajo al hombre. Cuando yo entendí eso, me quedé quieto y renuncié a buscar una compañera, a buscar una esposa. Y le dije al que me la trajera y esperé. Y ahí es donde empieza a tomar parte fundamental mi familia. Mi esposa, Dios la trae por un milagro de él. Solamente a él se le pudo haber ocurrido todo lo que ha estado pasando en el tema familiar conmigo. Solo a él se le pudo haber ocurrido ese tema. Porque fue muy particular. Nosotros nos conocíamos de hace muchos años. Pero de hecho no nos conocíamos. Yo iba a la misma iglesia donde iba ella y nos saludábamos de una forma muy parca, muy seca. Resulta y acontece que ella, por cosas de la vida, ella quedó viuda y llevaba algunos meses o creo que ya casi un año de viuda y por esos planes perfectos de Dios yo volví a esa iglesia y ahí me volví a encontrar con ella, pero el encuentro con ella fue muy diferente, fue muy de Dios y Dios fue organizando yo lo asimilo como estos genios que hacen los relojes suizos, que son perfectamente sincronizados. Yo me imagino a Dios cogiendo a Jorge en medio de sus dificultades, de sus angustias, de sus miedos a la soledad, pero que había determinado quedarse solo hasta que trajera la esposa, la compañera, por este lado. Y por aquí mi esposa con sus cosas, con sus asuntos, y también dejándose moldear de Dios para traerla a este servidor. Y fue organizando todas las piezas de una forma, sincronizando todo perfectamente.
Y a partir de ahí, de eso ya van a ser, de eso hace poco más de 6 años. Y a partir de ahí han habido dificultades. Han habido dificultades. Esperen. Shh. Niña, venga. Es que pasó alguien por debajo y apenas ladró. Niña, venga. Venga, pues. Quieta pues. A seguir habiendo dificultades. Pero el tema es que ya en el tema familiar es muy estable. Es muy estable porque ya sabemos lo que dice la palabra de Dios en donde dice que cordel de 3 dobleces no se rompe fácil. Ya entendimos que mi esposa es un cordel, que Jorge es otro y que el tercero es el Espíritu Santo. Y cuando estamos todos 3 juntos, ese cordel no se va a romper fácil. Y palabras más, palabras menos, ese es el tema familiar, que no me gusta profundizarlo mucho porque me gusta mucho guardarlo como algo muy privado. Sí, perfecto. Si retomamos un poco el tema del suicidio, pero ya lo hablamos desde ya cómo cumples tu función de ayudar a las personas con Cristo. ¿Tienes alguna experiencia con alguien que ya tú seas quien lo haya jalado? Sí, David. De hecho, en este momento se me viene a la memoria un muchacho que primero conoció a mi esposa. Y un día cualesquiera la llamó a ella porque necesitaba ayuda. Pero Mari y yo estábamos como amigos y no había absolutamente ningún interés de ningún lado. Solamente netamente ministerial. Y entonces este muchacho llama a mi esposa a decirle que necesitaba ayuda. Y había 3 planes ese mismo día en la vida de ese muchacho. Y el primer plan, todos 3 macabros. Y el primer plan era matar a la mamá de las hijas. Matar al supuesto amigo, novio, conocido de ella. Y tercero, matarse él. Muy perturbado. Mucho, ese muchacho estaba muy mal, estaba muy perturbado. Y entonces, obviamente corrimos al auxilio del muchacho, nos reunimos con él y empezamos a orar por él. Y toda la gloria y la honra es para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Cuando terminamos el rato de la reunión con este muchacho, él lo primero que nos expresa es: ustedes sintieron lo que yo sentí, ustedes sintieron ese calor que yo sentí. Los planes que yo tenía eran estos, pero totalmente con esta reunión con ustedes cambió. Y no estoy diciendo que nosotros, no, es el Espíritu Santo, nosotros somos unos vasos, nosotros somos unos instrumentos a la hora en que Él decide ayudarle a alguien. Y esa es, creo que la que más ha marcado, aunque afortunadamente en estos 6 años de ministerio han sido muchas más las vidas que se han logrado salvar, que han llegado a Cristo, que ahora son amigos del Espíritu Santo, y algunos de hecho hacen parte de nuestro equipo ministerial. Y enlazaste ese momento en la memoria con tu Total. momento personal. Sí, claro, es que a uno, cuando vos tenés, por ejemplo, en el caso personal tuyo, las cosas que vos sabes, y vos te encontrás con alguien que tiene más o menos los mismos gustos, vos empezás como a entrelazarte con él, y eso pasó en ese momento. Empieza a venirse a memoria esa situación de ese momento donde yo estaba sentado, que me dice esta señora, me dice: usted no tiene nada que perder. Y yo estaba con deseos de suicidio en ese día. Y entonces yo pensaba, esa señora fue un ángel. Eso funcionamos nosotros ahora, hacemos las veces de ángeles y de esos instrumentos de parte de Dios para evitar los suicidios y para evitar situaciones adversas. Para quien no es muy cercano a este contexto, ¿qué significa ministerio? Ministerio, Dándole como una analogía como a las relaciones. bueno, a mí me gusta humanas. mucho David poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿quién es un ingeniero? Es una persona que se prepara para determinados asuntos puntuales. Y eso es un ministerio, eso es una labor que se cumple, es un llamado que se ejerce, que se cumple, que te apasiona. Y eso fue lo que hizo Dios con este servidor cuando me empezó a llamar. De hecho, me empezó a llamar hace mucho rato. De hecho, yo tengo un testimonio que creo que vale la pena contarlo en este momento. Y muchos años antes de yo conocer de Cristo, nosotros nos reuníamos al frente de la casa donde vivíamos y teníamos 3 amigos que eran hermanos. Y una vez cualesquiera en medio de ese desorden de vida, nos habíamos tomado unos tragos. Y un muchacho de esos en medio de la borrachera, creo que ya era la madrugada,
me dice, se me arrima y me dice en medio de su borrachera, me dice, Jorge, vos vas a ser un hombre de Dios y Dios te va a usar mucho. Y yo pensé entre mí, este man está loco por lo que le dio la rasca. Yo no me imaginaba la dimensión de esa prácticamente palabra profética, frase profética. Y Dios lo está haciendo hoy. Yo no me imaginaba que, no, jamás. Y ahora Dios está haciendo todo lo que quiere hacer. Perfecto. Cuando me hablas de palabra profética, ya pones más atención cuando escuchas lo que sale de la boca de las personas. Uy, sí, mucho, mucho más. Es más, mi esposa me dice que yo me volví muy analítico. Absolutamente todo lo que dicen lo filtro. Todo lo que dicen lo filtro. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Y es que por más simple, aparentemente simple entre comillas, que alguien te quiera decir, ahí debe haber algo muy importante. Sino que nosotros nos volvemos muy... Queremos que nos digan las grandes cosas. Pero resulta que hay gente que tiene un conocimiento muy básico, pero Dios simple y sencillamente lo quiso usar y le puso una frase poderosa en tu boca y tú decides si la recibes en tu corazón o si la desechas. Y aprendí a filtrar todo y a escuchar hasta lo más mínimo. Bueno, ¿tienes alguna experiencia, algún testimonio que nos quieras contar de alguien que de pronto no escuchó a tiempo? Que digas, que sientas que fue algo lamentable desde tu punto de vista. Bueno, a ver, testimonios así como algo lamentable, yo creería que no, pero que sí causan un poco de tristeza, sí. Por ejemplo, hay un caso de un muchacho muy cercano que Dios, por su misericordia y por su gracia, le dio una palabra profética porque su hogar se destruyó. Y Dios le dijo, dile que si me obedece, yo me encargo de restaurar su hogar. Y yo se lo dije. Y aparentemente dijo, sí, yo creo, yo quiero recuperar mi hogar. De eso hace aproximadamente, creo que 6 o 7 meses, eso es reciente. Y hasta la hora no ha pasado nada, ni con ese muchacho, ni con ese hogar. Pero es porque hay gente que definitivamente no se deja ayudar. La palabra ayuda, ¿cómo la definirías? Darse por alguien. Desde el punto de vista cristiano, ¿habría algún límite para la ayuda? No, porque es algo que yo he aprendido con Dios. En el poco o mucho conocimiento que tengo de mi papá, es que Él no tiene límites. Los límites los pongo soy yo. Si yo no quiero, no va a pasar nada. Un pastor amigo, hace por ahí 4 años me regaló una frase. Me dijo, vea, la única promesa que no se cumple es la que usted no cree. La Biblia tiene más de 3.400 promesas. Y todas se cumplen si usted las cree. Si usted no las cree, no hay nada que hacer. El límite no lo pone Dios, el límite lo ponemos nosotros. La definiríamos como la voluntad, Total. la voluntad del hombre. Así es. Claro. Tu papá, Bueno, mi papá, yo creo que esta es la parte de mi vida que me saca a mí las lágrimas. Porque desafortunadamente yo lo perdí cuando yo tenía 12 años más o menos. Pero tengo muchas cosas grabadas en mi corazón de él. De las cosas que a mí más me impactan es que él me regaló una frase, yo siendo muy niño. Yo me acuerdo como si fuera ayer, yo tenía por ahí 8, 9, 10 años. Y mi papá llegaba cansado de trabajar. Mi papá utilizaba botas texanas hasta aquí. Entonces él llegaba, se sentaba en la mesa del comedor, este servidor iba a la alcoba de mis papás, cogía las chanclas, se las traía, se las ponía, le quitaba las botas, le ponía las chanclas, me daba la tarea inmediatamente de limpiar las botas y de dejárselas todas emboladitas para el día siguiente. Era un tipo que era muy elegante, un tipo que era una presencia tremenda, él medía 1,90, era alto, 1,90, fornido, acuerpado, y tenía claro una cosa que me la enseñó, yo me la guardé en el corazón. Siempre
a las mujeres las tienes sí o sí que respetar. Nunca se te olvide, nunca se te vaya a ocurrir respetar a una mujer. Triste y desafortunadamente cometemos los errores de irrespetarlas, pero no es porque haya mala sangre en mí, ni deseos como de maltratarlas, no, sino que en ocasiones yo tengo algo que soy muy temperamental, y en ocasiones no soporto algunas actitudes, y no estoy diciendo, entonces por esas malas actitudes usted la trató mal, no, absolutamente nada es válido para que un hombre maltrate a una mujer, absolutamente nada, por nada puede maltratar a una mujer. Eso me lo enseñó mi papá y he tratado de practicarlo lo más que puedo, tratar de practicarlo. Sin conocer a Dios, aprendí de mi papá que a los padres hay que honrarlos. Y llegó a la palabra de Dios y más todavía, más convicción hay de que hay que honrarlos. Y yo veía a mi papá tenía carnicerías, expendios de carne. Entonces él nos llevaba muy niños, armaba el programa los domingos, cerraba la carnicería y armábamos el parche. A las 12:01 cerraba la carnicería y armábamos el parche para la feria de ganado de la ciudad de Medellín. Y ese era el parche cada 8 días. Y yo era feliz ahí en las gradas de los corrales, viendo los novillos y viendo a mi papá allá adentro. Era mi superhéroe. Y yo me veía algún día haciendo eso. Y otra parte de él que a mí me fascinaba mucho es que este hombre era una persona que le encantaba, que le era apasionado por ayudar a los demás. Cuando uno lo veía así, ayudando a las demás personas, él fue presidente de la Defensa Civil de Colombia, seccional Antioquia. Estoy hablando de hace 35, 40 años más o menos. Y uno lo veía ayudando, y uno lo veía haciendo, y uno lo veía trabajando, y uno lo veía buscando fondos allí, tocando puertas allí para llevar mercados, para ayudar a la gente a construirle su hogar. Era una cosa loca ver a mi papá trabajando en la obra social. Y yo, un chiquilín, yo lo veía, mi superhéroe. Y hoy estoy imitando a mi papá. Inconscientemente estoy imitando a mi papá porque Dios me ha puesto una pasión especial, bien especial, sobre todo por los habitantes de calle, por las personas más desvalidas. Y Dios ha sido tan bueno que me puso a mi papá como ejemplo cuando yo era niño. Y yo digo ahora, si mi papá hubiese conocido a Cristo, hubiese sido un predicador tremendo, porque ese hombre llenaba plazas, mi papá llenaba plazas cuando él empezaba a dar sus discursos en el tema de ayuda a las personas. Era un instrumento de acción. Mucho, él movía masas, incluso hasta después de muerto. Yo no sé si las personas que van a ver este video se pueden poner en la película que yo les voy a tratar de meter en este instante. En Medellín, cerca del barrio Castilla, del barrio Nuevo, hay una empresa que se llama Zenú. Y hay una calle que es larga hasta arriba. Son por ahí, yo me atrevería a pensar que son por ahí 20 cuadras, derecho hacia arriba. Y en el momento en que hubo el entierro de mi papá, toda esa cuadra se llenó de carros. El gentío impresionante de la gente que fue a acompañarnos cuando el entierro de mi papá. Ni que se hubiera muerto pues el alcalde de Medellín o el gobernador de Antioquia. Y fue tan impactante porque cuando yo llegué al cementerio ese mismo día, mi papá ya estaba enterrado. No logré llegar porque era tanta la cantidad de carros y de gente que yo me acuerdo que yo me bajé del carro corriendo que para llegar a tiempo y subir esa loma en un cementerio que queda cerca de Guayabal, por ahí cerca de La Mota. Y me fui. Y subí, pero cuando yo llegué ya era demasiado tarde. Tú y tu esposa hablan de la ayuda a los habitantes de calle. Desmenuzamos un poquito ese tema. Bueno, desafortunadamente
Eso se nos volvió, digo, se nos volvió. Eso se nos volvió, eso se Espere, nos espere, espere, vuelvo y empiezo. Sí. Pero es que usted... ¡Ey! 1, 2, 3, ya. No, es que no es directo, no es directo. No, esa parte se puede cortar. Sí, Bueno, sí. ¿dónde quedé? La pregunta. Haga la pregunta. Estás hablando muy ¿Tú y tu pasito. esposa? Jorge, tú y tu esposa hacen labor social con los habitantes de calle. Desmenucemos un poquito ese tema. Claro que sí, David. Ese tema de los habitantes de calle se salió de las manos a nivel gubernamental. Y no porque el gobierno sea malo, no, sino porque triste y desafortunadamente en este momento la problemática social hizo que ese tipo de la sociedad creciera de una manera desmedida. Y abonándole a eso, el tema de la drogadicción, abonándole a eso la falta de empleo, abonándole a eso la cantidad de situaciones que se presentan en cada casa que produce que este fenómeno siga creciendo. Y Dios ha sido muy bueno y es alguna experiencia que yo cuento a nivel de testimonio personal porque creo que es otra de las partes de mi vida donde también me saca muchas lágrimas. Y es que por mi cabeza nunca pasó el hecho de que Dios me fuera a poner esa pasión por esas personas, por los drogadictos, por los alcohólicos. Pero resulta que acontece que cuando yo estoy cuando estoy empezando a llegar a la vida de mi esposa, había una situación específica en ese hogar. Y era que ella se había quedado viuda, como les dije hace un rato, y que en medio de esa viudez había un problema que se había creado con la hija mayor de ella, con Sara. Y con Sara hubo un caos emocional muy grande. Y obviamente como no estaba preparada para eso no lo pudo manejar. Y Sara, la mejor opción para ella fue refugiarse en las drogas, en el licor y en las malas amistades y en malas situaciones. Y yo llego por esos días y empieza a Dios por su gracia a usarme. Y había algo bien particular, había una particularidad bien grande de David, que antes de que se presentara la situación con Sara, yo había escrito cómo quería yo mi esposa, mi compañera, mi amiga. Yo había escrito, porque la palabra de Dios dice en Habacuc 2:2, escribe la visión. Y yo empecé a escribir cómo quería yo mi compañera. Pero dentro de eso también escribí, papá Dios, pero si esta mujer espero que no tenga hijos, la que él iba a traer, que yo no sabía quién era, y que si tenía hijos no fueran un problema, dentro de las condiciones. Y yo guardé el papelito. Cuando empieza a crecer mi amor por Mari, yo lo primero que hice fue llegar a la casa a hacerle el reclamo a Dios. Y yo le hago el reclamo a Dios y Dios me dice en voz audible, me dice, es que tú no has tenido problemas con Santiago. Mi hijo mayor se llama Santiago. Tú no has tenido problemas con Santiago. Santiago no fuma, Santiago no bebe, Santiago no dice una vulgaridad, Santiago no tiene malas compañías, Santiago es muy centrado. ¿Cómo crees que te voy a usar para lo que te voy a usar si todavía no has vivido, no has tenido esa experiencia? Sara va a ser tu escuela. Y Dios me quebró. Cambió si tiene un hijo que no sea un problema, por la mejor oportunidad ministerial para este servidor. Porque yo ver a Sara en ese tiempo con esa dificultad, ese amor que Dios me puso para con Sara, fue muy grande. Y yo le decía a Dios, dame las herramientas para ayudarle a Sara. Ayúdame a ayudarle a Sara. Ayúdame a ayudarle a Mari para ayudarle a Sara. Porque sabemos cuál es el plan que tú tienes para Sara. Y empieza Dios a usar a Sara como mi escuela. Y Sara es mi escuela. En cuanto a cómo ayudarle a los habitantes de calle. Sara es mi escuela. Fue el primer escalón para la labor social. Esa fue la escuela mía, ese fue el primer escalón, David. Ahí fue donde empezó Dios a ponerme ese amor por esas personas. Y hoy día este servidor sale a la calle, sale al centro a hacer diligencias y yo no me puedo ir con las manos vacías. No me puedo ir con las manos vacías.
y por donde pasa, para la gloria y honra de Dios, por donde pasa este servidor, y hay 4, 5, 10, 15 o 20, yo voy predicándoles, y si puedo llevarles algo a todos, les llevo a todos. Cuando no puedo llevarle a todos, cojo 4, 5, 6 almuerzos de mi bolsillo, obviamente, y se los llevo a los que, donde no hay mucha gente, sino que están poquitos, para que no se me salga en ese momento de las manos. Y a partir de eso lo han hecho en familia también. Sí, claro, Para- lo hemos hecho en familia. De hecho, la última salida fue hace unos mesecitos. Estuvo Ana Sofía, estuvo Sara, estuvo mi esposa, este servidor y todo nuestro equipo de trabajo. Y fue algo muy bonito, porque yo ver a Sara que estaba haciendo lo que yo en una ocasión hice por ella, quererle ayudar a esas personas a salir de donde Dios por su gracia me usó a mí y a la mamá de ella como instrumentos para ayudarla a ella a salir de ahí. Uno dice, qué mejor graduación que ver a Sara recuperada. Esa es la cereza del postre, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros y en ese tema de ayudar a las personas, a los habitantes de calle, nos apasiona y mucho. En los habitantes de calle hay gente con mucho talento, gente que quizás la vida los llevó abajo, sus malas decisiones. ¿Conociste a alguien que tú dijeras, este es un diamante, pero de esos brillantes? Alguien con alguna profesión especial, con algún talento de esos diferentes que casi no se encuentran, que te motivara todavía más a decir, esta persona me inspira. Es que de hecho hay un caso bien particular. Ahí nos hemos encontrado filósofos, pastores, evangelistas, ingenieros, doctores, papás, mamás, familias. Conocimos una mamá que estaba muy bien. La familia de ella es del poblado, no tiene necesidad de nada. Sino que el hijo de ella por descuido llegó a las drogas y ella se salió y se metió con él allá. Ese es un caso. Otro caso que yo miento mucho y de hecho yo utilizo mucho la frase que me regaló ese muchacho. Y es que hablando y tratando de ayudarle a ese muchacho, que de hecho hace días que no lo veo y me mantengo preguntándole a Dios qué sería de ese varón, que me dijo una frase que a mí me encanta y yo la utilizo mucho. Gasta tiempo para hacerte amigo del Espíritu Santo. Y esa es casi que de las frases que cuando voy a predicar o cuando voy a ministrar la palabra de Dios, no puede faltar. Y uno ver gente que uno se sienta a conversar con ellos. Hace días, la última campaña que hicimos, que salimos con la familia y con el equipo de trabajo, estuvimos cerca de un teatro que queda aquí cerca de la avenida La Playa. Y me encontré con unos muchachos en un corrillo ahí y me fui para allá a saludarlos. Y empieza a expresar una cantidad de cosas fascinantes. Y uno dice, wow, qué talento tan bacano hay aquí, dice uno. Ay, nosotros quisiéramos hacer lo que ustedes hacen. Nosotros quisiéramos ayudarles. Yo le dije, mijo, ¿qué es lo único que necesita? Que usted quiera nomás. Ah, que es que tenemos que ser de la religión de ustedes. Y yo, no. ¿Acaso todos los discípulos que estaban con el maestro empezaron siendo discípulos? Jamás. Ellos querían estar con el maestro y aprovecharon el llamado y se fueron detrás de él. Ellos vinieron a ser discípulos fue después. Ellos no empezaron como discípulos, ellos empezaron como seguidores. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Quiere? Venga, métase aquí. Ah, pero es que yo no. Usted quiere. Venga, métase aquí. Venga, úntese. Venga, enamórese de todo este proyecto. Porque cuando usted se enamora de este proyecto, usted se apasiona cada vez más y usted empieza a dar lo que hay más grande y lo mejor que hay en usted para ayudarle a. Un milagro o un hecho testimonio puede no ser personal tuyo, de alguien cercano a ti que te haya todavía reforzado más en lo que crees. Una vez me pasó O que te guste contar, que algo que digas. yo creo que un testimonio de los que menos he contado, pero de los que más me impactó. Y es que una vez nos llamó una amiga que había que orar por una vecina que estaba enferma de cáncer.
y empezamos a orar. Y uno supone dentro de lo natural que cuando tú vas a orar por una persona que está enferma se va a sanar. Ese es el deseo del corazón de uno, ¿no es cierto? Deseamos que cuando tú ores, se sane. Y resulta que acontece que Dios me dice Dios, dile que va a ver mi gloria. Cuando Dios me dice, dile a ella, yo se lo digo, pero yo no discerní, no entendí lo que Dios me estaba diciendo. Cuando Dios me dice, dile que va a ver mi gloria, yo lo tomé como que la iba a sanar físicamente. Y yo esperé eso. Cuando a los 2 días me llaman y me dicen, muchas gracias por haber orado por fulana. Ella ya falleció y se fue con Dios. Yo me puse muy mal. Yo le dije a Dios, Dios, no me dijiste después de que le dijera que va a ver tu gloria. Es porque Él la llevó. Y me responde, ella está viendo mi gloria. Yo me puse a llorar. Yo, claro, es que no necesariamente tiene que ser que haya una sanidad física. Ver la gloria de Dios es la sanidad espiritual. Y ella se fue con Cristo. Y eso a mí me dio mucho regocijo cuando lo entendí. En primer momento yo me puse mal, yo me puse muy triste. Porque yo le dije a ella que iba a ver la gloria de Dios y murió. Pero entendí que ver la gloria de Dios es irse con Cristo. Y ese es el de los testimonios que a mí más me han impactado y que más me han enseñado. Ha sido de los momentos de pronto que tu ministerio ha sido bajo un fuerte. Duro, muy duro. Pausa.